A las 7:46 am, hora local, el 13 de agosto de 2025, la tripulación del puente del USS Higgins observa cómo se ilumina la pantalla del radar. Aparece un nuevo contacto, acercándose desde el oeste. La voz en la radio es seca, en inglés con acento mandarín. Buque de guerra estadounidense, están en aguas chinas, salgan de inmediato. Afuera, en la cubierta, el mar está tranquilo. El bajo de Scarborough, un anillo de arrecifes que apenas sobresale de la superficie, se encuentra justo más allá del horizonte. Para Washington, estas son aguas internacionales. Para Pekín es territorio soberano, y la Armada del Ejército Popular de Liberación está aquí para demostrarlo. Minutos después, buques de guerra chinos aparecen por el lado de estribor. Sus estelas trazan líneas nítidas en el agua azul mientras igualan la velocidad con el destructor estadounidense. Desde la perspectiva china están monitoreando, advirtiendo y alejando a un intruso. Desde la perspectiva estadounidense, esto es una operación de libertad de navegación, un tránsito legal para desafiar las amplias reclamaciones marítimas de China. Es la primera vez reportada en 6 años que un destructor de la Marina de los Estados Unidos ha operado dentro de las aguas del Bajo de Masinloc. Y hoy, cada llamada de radio y cada maniobra es otro movimiento en un juego de alto riesgo, donde nadie quiere ser el primero en ceder. El Bajo de Masinloc es poco más que un conjunto de rocas y coral, pero su ubicación lo convierte en uno de los lugares más disputados del mar de China Meridional. Según el derecho internacional, eso lo coloca claramente dentro de la zona económica exclusiva de Manila. Pero Pekín lo reclama como parte de su línea de 9 trazos. Eso abarca la mayor parte del área. Desde 2012, los buques de la Guardia Costera y la Marina China han mantenido una presencia casi constante aquí, bloqueando a los pescadores filipinos y construyendo una red de rutas de patrullaje. Para Filipinas, Scarborough es un símbolo nacional y un importante caladero de pesca. Para China, es una posición estratégica avanzada para controlar las rutas marítimas y proyectar su poder naval hacia el interior del sudeste asiático. La ubicación del arrecife no es casualidad. Se encuentra cerca de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Cada año, billones de dólares en comercio pasan a poca distancia. El control sobre Scarborough no se trata solo de rocas y arrecifes, se trata de control marítimo, vigilancia y ventaja en cualquier conflicto futuro. Ese es el escenario en el que entra el USS Higgins y la razón por la que cada movimiento aquí tiene peso global. A las pocas horas del encuentro, la postura oficial de Pekín se transmite a través de los medios estatales. Dicen que el USS Higgins entró en aguas territoriales chinas cerca de Huangdao sin permiso. Huangdao es el nombre que China le da al Bajo de Masinloc. El comunicado del Comando del Teatro Sur del EPL es claro. Las unidades navales chinas monitorearon, advirtieron y ahuyentaron al destructor estadounidense para proteger la soberanía y la estabilidad en el mar de China Meridional. Esa expresión ahuyentaron no es casualidad. Está diseñada para mostrar fuerza dentro del país y enviar una advertencia a otras naciones que puedan desafiar las pretensiones de Pekín. En Washington, la respuesta es igual de firme. Un portavoz de la Marina de Estados Unidos confirma que el USS Higgins estaba operando en el mar de China Meridional, pero rechaza cualquier idea de acción ilegal o retirada forzada. La misión, explican, se llevó a cabo de acuerdo con el derecho internacional, específicamente el derecho de paso inocente bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las operaciones de libertad de navegación, o FONOPS, son una parte regular de la estrategia de la Marina de Estados Unidos aquí. Tienen la intención de cuestionar pretensiones marítimas excesivas, no de provocar confrontación, aunque Pekín a menudo las trata exactamente así. El resultado es un patrón familiar. 2 poderosas armadas, cada una contando una historia diferente, cada una negándose a ceder. Y sin imágenes neutrales ni verificación independiente, el mundo se queda con 2 versiones de los hechos, ambas cargadas de significado político. El USS Higgins, DDG-76, es un destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, el caballo de batalla de la flota de superficie de la Marina de los Estados Unidos. Con 155 metros de largo y un desplazamiento de más de 9.000 toneladas, está lleno de poder de fuego. El corazón del barco es el sistema de combate Aegis, una red de radar y control de misiles capaz de rastrear cientos de objetivos al mismo tiempo.
Su radar de matriz en fase SPI-1D escanea continuamente el aire y el mar a su alrededor, detectando amenazas mucho más allá del horizonte. Debajo de la cubierta, el Higgins lleva un sistema de lanzamiento vertical con misiles superficie-aire, SM-2 para defensa aérea, misiles de crucero Tomahawk para ataques de largo alcance y ESSM para protección cercana. A eso se suman misiles antibuque Harpoon, 2 cañones Gatling Phalanx CIWS, que pueden disparar alrededor de 50 proyectiles por segundo, y avanzados sistemas de guerra electrónica para interferir los sensores enemigos. Esta no es una embarcación que se intimide fácilmente. Por otro lado, tienes al comando del Teatro Sur de la Armada del Ejército Popular de Liberación, que utiliza una estrategia conocida en el mar de China Meridional: seguimiento, advertencias y escolta a buques de guerra extranjeros. Los buques de combate de superficie chinos, a menudo destructores tipo 052D o fragatas tipo 054A, están bien armados con misiles tierra-aire HHQ, 9 misiles antibuque IJ-18 y sus propios radares de matriz en fase. El objetivo es acercarse lo suficiente para mostrar determinación, a veces a unos pocos cientos de metros, sin cruzar la línea hacia una confrontación abierta. En estos encuentros, las tácticas importan tanto como la potencia de fuego. La Marina de los Estados Unidos entrena para que los tránsitos de libertad de navegación sean deliberados pero no provocativos. Velocidad constante, rumbo constante, mínimo uso de radio y sin preparativos visibles para el combate. Las fuerzas chinas, en cambio, suelen usar aproximaciones a alta velocidad, repetidos llamados por radio y trayectorias paralelas muy cercanas para ejercer presión. En las aguas restringidas del Bajo de Masinloc, estas tácticas se desarrollan a muy corta distancia. Cada orden de timón y cambio de velocidad es observado, registrado y analizado por la otra parte. El objetivo no es disparar el primer tiro. Es forzar al otro a cometer un error, a girar o a retirarse, algo que pueda convertirse en una victoria de relaciones públicas. En el fondo de este enfrentamiento hay un desacuerdo legal tanto como territorial. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o CONVEMAR, los estados costeros tienen soberanía sobre las aguas que se extienden 12 millas náuticas desde sus costas. Más allá de eso se encuentra la Zona Económica Exclusiva o CE, donde controlan los recursos pero deben permitir la libre navegación. El Bajo de Masinloc se encuentra a unas 120 millas náuticas de Filipinas y está bien dentro de su CE. En 2016, el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya dictaminó que la amplia reclamación china de la línea de 9 trazos, que cubre la mayor parte del mar de China Meridional, incluido el Bajo de Masinloc, no tiene base legal. El tribunal concluyó que el Bajo no es capaz de sostener la habitación humana, lo que significa que no puede generar su propia CE. Estados Unidos no es parte de la CONVEMAR, pero trata las reglas de navegación de la Convención como derecho consuetudinario vinculante. Las operaciones de libertad de navegación de Estados Unidos están diseñadas para desafiar lo que considera reclamaciones marítimas excesivas, como la afirmación de soberanía de China sobre las aguas que rodean el Bajo de Masinloc. China rechaza rotundamente el fallo de 2016 y hace cumplir sus reclamaciones mediante patrullajes constantes, exclusión de embarcaciones pesqueras extranjeras y despliegues navales rápidos cuando otros estados o sus buques de guerra entran en la zona. Para Pekín, la presencia del Higgins fue un desafío directo a ese control. Para Washington fue un tránsito legal por aguas internacionales. El enfrentamiento tiene menos que ver con quién posee el arrecife y más con quién establece las reglas en una de las regiones marítimas más transitadas del mundo. Uno de los hechos más sorprendentes sobre el encuentro del 13 de agosto es cuánto sigue siendo incierto. La declaración oficial de China afirma que el USS Higgins fue expulsado del Bajo de Scarborough después de repetidas advertencias. Pero la Marina del EPL no ha publicado videos, fotografías ni datos de rastreo detallados para probarlo. Por parte de Estados Unidos, los funcionarios confirmaron la presencia del destructor en la zona, pero rechazan rotundamente cualquier sugerencia de que haya cambiado de rumbo debido a las acciones chinas. Describen el tránsito como preplanificado y completado exactamente como se había previsto. Nuevamente, no se han divulgado imágenes ni registros independientes. La ausencia de pruebas contundentes no es inusual. Los encuentros cercanos en el mar suelen ser registrados por ambas partes, pero esas grabaciones rara vez se comparten a menos que sirvan a una narrativa estratégica. En este caso, la versión de cada gobierno respalda sus objetivos políticos.
China quiere mostrarse como un firme defensor de la soberanía, y Estados Unidos quiere demostrar que puede operar libremente en aguas disputadas. Tampoco sabemos la proximidad exacta de los barcos chinos al Higgins, la cantidad de embarcaciones involucradas o si había alguna aeronave de apoyo sobrevolando. Sin esos detalles es imposible juzgar cuán tensa se volvió realmente la situación. Lo que sí está claro es que ambos lados se apegaron a sus guiones. No hubo colisiones, no se usaron armas, solo dos versiones contrapuestas del mismo evento, cada una diseñada para causar el mayor impacto posible en las audiencias nacionales e internacionales. El incidente del Banco de Scarborough no ocurrió de manera aislada. Se desarrolló en un contexto de crecientes tensiones en todo el Indo-Pacífico. En las semanas previas al 13 de agosto, el mar de China Meridional ha estado lleno de actividad. Buques navales y de la Guardia Costera China realizaban patrullajes casi diarios, no solo en Scarborough, sino también en las islas Spratly y Paracel. En el aire, salidas de la Fuerza Aérea del EPL cruzaban regularmente las zonas de identificación de defensa aérea reclamadas por Taiwán y Filipinas. A principios de agosto, China realizó un ejercicio a gran escala con fuego real en el mar de China Meridional, incluyendo lanzamientos de misiles y ejercicios de desembarco anfibio. Esto fue ampliamente visto como una demostración de fuerza dirigida tanto a los vecinos regionales como a Estados Unidos. Pocos días después, Filipinas e India realizaron sus primeros ejercicios navales conjuntos en estas aguas, lo que indica que la oposición a las reclamaciones de Pekín se está volviendo más coordinada. Para Washington, el tránsito del Higgins fue parte de un patrón más amplio, manteniendo una presencia operativa constante para tranquilizar a aliados y socios. Para Pekín fue otra intrusión no deseada en un lugar que considera estratégicamente vital. El Bajo de Masinloc se encuentra a solo 300 kilómetros de la isla principal de Luzón, en Filipinas, un aliado clave de Estados Unidos que alberga fuerzas estadounidenses bajo el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada. Desde la perspectiva de China, permitir que un buque de guerra estadounidense navegue por aquí sin oposición sentaría un precedente peligroso. El momento también importaba. El encuentro ocurrió apenas 3 meses después de que Manila renovara sus lazos de seguridad con Washington, otorgando un acceso ampliado a las bases filipinas. También siguió a un aumento en los enfrentamientos entre embarcaciones chinas y filipinas en Scarborough, incluyendo incidentes con cañones de agua y maniobras agresivas de bloqueo. En un clima así, incluso el tránsito de un solo destructor puede generar titulares y servir como una prueba para ver hasta dónde está dispuesto a llegar cada lado, sin provocar un enfrentamiento directo. Para cuando el USS Higgins salió de las aguas alrededor del Bajo de Scarborough, no se habían disparado tiros ni se habían producido colisiones entre barcos, y en apariencia solo fue otro día más en un rincón disputado del mar de China Meridional. Pero los mensajes enviados y recibidos fueron mucho más significativos. Para China, la narrativa oficial de ahuyentar a un buque de guerra estadounidense refuerza su imagen como la potencia dominante en estas aguas. Esto le indica al público nacional que Pekín está defendiendo activamente la soberanía nacional y a las armadas extranjeras que las operaciones dentro de las zonas reclamadas por China encontrarán resistencia. Para Estados Unidos, negar cualquier retirada es igual de importante. Admitir que se le negó el paso socavaría años de operaciones de libertad de navegación y alentaría más desafíos al acceso de Estados Unidos en aguas internacionales. Al presentar el tránsito como legal e ininterrumpido, Washington refuerza su compromiso de seguir operando donde el derecho internacional lo permita. En una época en la que los encuentros navales pueden escalar en cuestión de minutos, cada incidente como este se convierte en parte de una prueba continua. ¿Qué tan cerca pueden llegar dos potencias rivales sin cruzar la línea? Por ahora, la respuesta es que pueden acercarse muchísimo. A mitad de este enfrentamiento, una pregunta queda en el aire. ¿Fue esto realmente un intento real de obligarlos a retroceder o simplemente una operación de libertad de navegación que salió según lo planeado? Sin pruebas contundentes, la respuesta depende de a qué bandera le rindas homenaje. Pero las implicaciones van mucho más allá de un solo tránsito. El Bajo de Masinloc es solo un punto de conflicto en un mar lleno de arrecifes disputados, rutas marítimas concurridas y patrullas militares superpuestas. El próximo encuentro cercano podría involucrar más barcos, movimientos más rápidos y menos margen de error. Así que aquí está nuestra pregunta para ti.
¿Crees que incidentes como este hacen que un conflicto abierto sea más probable o son solo el costo de mantener abiertas las aguas estratégicas? Deja tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este análisis profundo sobre el enfrentamiento en Scarborough, dale like y suscríbete para que no te pierdas la próxima vez que estas dos superpotencias crucen caminos. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente a este canal, únete a la flota. Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudas a sacar a la luz más historias marítimas reales. Haz clic en unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Porque aquí, en las aguas más disputadas del mundo, no se trata de quién parpadea primero. Se trata de asegurarte de que sigues en el juego cuando el otro lo haga. Vientos favorables y mares tranquilos. Nos vemos en la próxima.